Bienvenida, bienvenido a La Tertulia. Arrancamos 2026 hablando de inteligencia artificial, ¿cómo no? Y vamos a traer en este episodio una serie de predicciones, algunas más mainstream, ¿no? Que son las que se están hablando un poco por lo general, y algunas un poco más ida de olla, que vamos, hemos venido a jugar. Vamos a comenzar el año un poco juguetones. Tengo conmigo por aquí a Super Frankie, Frankie Carrero, ¿cómo estás? Muy buena, Super Frankie. Es la primera vez que me dicen eso sin echarse una carcajada después, pero bueno, vale, vamos a dejarlo así. Te lo agradezco. Es que llevas, como llevas con capucha, parece una capa, pues Es pudiera ser. verdad. Sí, sí, hoy he venido ahí un poquito más, no sé si decir deportivo, informal, llámalo como quieras. También Es lo podríamos que decir queda de las abrigado, vacaciones. ¿Perdón? claro. También podríamos decir abrigados, ¿no? Que estamos los dos con chaquetilla porque se nota, rasca un poquito más el fresco esta época del año. Es que este año está haciendo un invierno, que los últimos ¿Mm? años no era para tanto y este año está haciendo ahí un frío invernal, como su propio nombre indica. Pero bueno, yo ya sabes que me encanta, así que lo estoy disfrutando al máximo. Nada, disfruta, disfruta hasta que la inteligencia artificial, debido a su alto consumo energético, haga que suban las temperaturas o alguna mierda de estas que se dice que puede pasar. Eso no sabremos. No sé si siquiera si están las predicciones que este año tengamos alguna movida. Desde luego, como pase todo lo que se supone que va a pasar, lo de Groenlandia se va a quedar en nada, al lado suyo. Sí, como poco Groenlandia deshelada, que Efectivamente, eso va a ser el segundo efecto colateral que van a tener. eso es. Pues si quieres le damos caña. Un poco hemos preparado un episodio con un montón de predicciones. Empezamos como por las 5 más mainstream, que son más o menos las que cuando lees predicciones y a 2026 todo el mundo está hablando, y luego nos vamos a ir alejando un poquito cada vez más hacia lo surreal. Y bueno, vemos, lo he dicho, hemos venido a jugar. La primera, que quizás es la que aparece en todos los informes, ¿no? Y más se habla, está del paso de copilotos a agentes y workflows automatizados, ¿no? Al final, un poco hay como la visión de que este año la inteligencia artificial tiene que pasar de dejar de estar simplemente ayudando, ¿no? Estar pues eso, de copiloto, ¿no? De dando respuestas para que un humano las coja y las utilice, y hay la visión o el deseo, veremos, de que ella empiece a coger trabajo y sea capaz de resolverlo de forma más autónoma, que es un poco la visión que nos traían los agentes, o al menos automatizando workflows de trabajo. ¿Cómo ves esto, Frankie? Pues bueno, por eso yo creo que es mainstream, porque tiene toda la pinta de que va a ocurrir. Hasta ahora el modelo que tienen los copilotos pues están de alguna forma limitados porque ayudan, tampoco ahorran tanto trabajo. Al final, tenerlo en modo copiloto implica que tienes que andar hablando mucho con el bicho, preguntándole, confirmando lo que te dice, iterando, y eso también te quita tiempo. Como mínimo, yo creo que te da más calidad, te ahorra tiempo, pero además te da más calidad. Claro. Pero es verdad bueno, que al final pues, tienes que dedicar también mucho trabajo y te lías. Y claro, lo que ocurre desde el punto de vista de las empresas, o al menos en mi opinión, es que las empresas no buscan ya que la inteligencia artificial sugiera mejor, que es lo que hace el copiloto, sino que realmente reduzca el coste operativo. Y ahí es donde parece que los agentes están poniendo la frontera, ¿no? Donde van a aportar realmente. Y bueno, técnicamente parece que los modelos ya son lo suficientemente buenos como para empezar a construir agentes, no para todo, pero sí para muchas de las tareas que sean autosuficientes y que den un buen resultado. Eso es. Me viene un poquito a la cabeza, salió estos días también una noticia que recordaba un poco las predicciones de un pope de la IA en 2016 que venía a decir como que los radiólogos iban a perder su empleo Mm. porque la IA era mucho mejor, ¿no? Y un poco la reflexión ha sido que los radiólogos no solo no han perdido su empleo, sino que ahora hay más radiólogos en Estados Unidos, están mejor pagados, y un poco las conclusiones que salían era que la inteligencia artificial en ese caso estaba ayudándoles, pero claro, les estaba ayudando a resolver una tarea concreta de todo su trabajo. Lo que es un poco, Eso yo es. creo que es hacia donde vamos a ver a los agentes. Por un lado, yo creo que 2025 hemos tenido mucho el rollo como de superagente, o sea, mucho rollo de vamos a tener como agentes capaces de resolver absolutamente todo. Yo sé que veo como una evolución a agentes que son capaces de resolver algo muy concreto, por lo tanto es más
más factible que sean capaces de resolverlo a escala y de forma automática en paralelo, no van a estar como los, ¿no? Como los copilotos simplemente asistiendo, pero sí que creo que por otro lado, como que sus tareas se tienen que reducir, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que pensar también en una evolución de la gente como ese mega IA capaz de resolverlo todo a algo muy nicheado, muy específico, que es bueno y que puedes automatizar, pero que va a resolver una o unas pocas tareas. Totalmente de acuerdo. Además, yo creo que ya lo hemos comentado unas cuantas veces aquí, pero siempre que aparece una nueva tecnología, y sobre todo con esto de la IA se ha visto mucho, parece que te tiene que resolver, tiene que aparecer algo que te resuelva todos los problemas, una sola solución para todos los problemas, por decirlo así, Ujú. esa AGI a la que algún día supongo que llegaremos, luego sacaremos el tema, pero al final se termina siempre especializando y teniendo diferentes soluciones, en este caso diferentes agentes y cada uno especializado en una tarea. Y esto para mí está asociado también a que, bueno, una de las cosas que nos traen los agentes es poder integrar mucho mejor la inteligencia artificial con los procesos. Al no estar ya Mm. nosotros tan en medio, tenemos una integración mucho más de bajo nivel de la IA con el proceso, y ahí nuestro papel quizá va a ser el diseñar ese proceso con la IA, que lo hemos hablado otras veces, el poner, bueno, que sea AI first, por ejemplo, ¿no? Y hacer el proceso, que el proceso de la vuelta esté centrado en la IA, o sea, a partir de la IA o alrededor de la IA, y también hay que ver quién va a asumir la responsabilidad cuando las cosas salgan mal, porque ahora mismo ya sabes que si nosotros fallamos, pues hemos fallado y con todo lo que implica. Si la IA falla, aunque sea un porcentaje menor de las veces que lo hacemos los humanos, ese fallo ponemos el grito en el cielo, ¿no? Y pasa a todos los niveles. Pues seguramente eso habrá que empezar en algún momento a resolverlo. Es un buen melón. Y también es uno de los stoppers, ¿no? Que hemos ido teniendo el uso de la IA, ¿no? ¿Qué pasa cuando falla? Porque cuando los pilotos empiezan a fallar, pues no hay una solución fácil. Con la generativa, aparte, se ha hablado mucho, ¿no? Yo creo que hay ese paso de entender que cuando usas determinado tipo de tecnologías, por mucho que se mejoren, regulen y tal, van a tener algunos errores porque casi están integrados, ¿no? En su sistema. También veremos si somos capaces, ¿no? De como sociedad o como compañías ser capaces de acabar tolerando determinados tipos de errores en pos de esa optimización global. Totalmente. Pasamos ya, si quieres, a la siguiente, para Dale. ir rápido así por las mainstream y centrarnos más en las otras. Y bueno, también otra que es de la que se viene hablando ya mucho tiempo, que es menos pilotos y más ROI real, por decirlo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De alguna forma, ese probar por probar que hemos estado haciendo durante un tiempo y que seguramente ya a finales de 2025, el segundo semestre de 2025 se venía empezando ya Ujú. a convertir en justificar la existencia de la inteligencia artificial, este año pues se tiene que consolidar de alguna forma. Seguramente las empresas que ya han empezado a hacer todas estas pruebas van a tener que entrar en una fase de limpieza. Hay que ver lo que ha funcionado, lo que no, quitarse encima lo que no, aprender, sacar aprendizajes de ahí y empezar o seguir haciendo cosas que cada vez aporten más. Reducir experimentos que no hayan tenido impacto claro, ¿vale? Los resultados claros dentro de la empresa, y priorizar aquellos que nos van a dar un retorno que sea medible. Cuando hablamos de ROI, ya sabéis, puede ser ahorro de costes, puede ser mejora de eficiencia, puede ser varias cosas, pero bueno, por ser capaces de medirlo, que no todo el mundo lo hace, y eso también lo hemos comentado. De alguna forma casi es menos laboratorio y más inversión de negocio, ¿no? No sé cómo lo Claro. ves. Lo veo muy, muy alineado, creo que es algo que tiene que pasar, pero también creo que es la típica cosa esta de hacer pilotos, medir, aprender lo que funciona, lo que no y evolucionar, que realmente separa las empresas que mejor funcionan que las que Ujú. no. Esto en la mayoría de las organizaciones, por dinámica de organización, es algo muy complejo de que ocurra. Esos aprendizajes se quedan muy distribuidos, no ayudan a tomar decisiones y tal. Solo unas pocas son capaces de conseguirlo. Entonces yo creo que también esto va a acabar generando todavía más separación, ¿no? Entre las mejores empresas y las pues, por las que no están en el percentil 1%, que también genera esas dinámicas continuas de mercado, ¿no? Que al final los buenos son cada vez más grandes y hay pocas compañías extremadamente gigantes, y el gran tejido empresarial es de mucha empresa pequeña que no va a ser capaz seguramente de capitalizar este tipo de cosas. Sí, además, y mira que de esto yo no soy para nada un experto, pero por lo que leo, escucho, más viendo por ahí, pues la economía está rara.
parece que está rara por muchas razones. Pues algunos apuntan en parte a la IA, puede ser que tenga su impacto, hay guerras, hay cambios políticos, están pasando un montón de cosas en el mundo. Y no es que el dinero haya sido nunca gratis, pero ahora mismo es menos gratis a lo mejor que hace un año, ¿verdad? Y los presupuestos yo creo que se están vigilando cada vez más. El año pasado ya venimos de un punto en el que se han vigilado bastante. 2026, vamos a ver qué ocurre con todo lo que está pasando a nivel geopolítico ahora, pero de lo que se venía diciendo, pues se van a seguir vigilando. Y bueno, pues a lo mejor el hecho de que algo tenga IA, un proyecto tenga IA, ya no es suficiente como para priorizarlo, porque ya hemos pasado un poco ese hype. Quizá no en todas partes, seguramente estamos, como bien dices, en las empresas de un tier más alto, pero empieza ya a no ser tan diferencial y, bueno, pues estos proyectos van a tener que competir con otros proyectos estratégicos por presupuesto y también quizá por la atención, ¿no?, de negocio. Muy, muy importante esa parte de la atención, muy de acuerdo. Mira, si quieres pasamos a la siguiente, que hablamos de gobernanza y regulación que entran en el core del producto, ¿no? Al final ya no vamos a estar hablando simplemente de utilizar la IA, que también ha pasado estos años cuando Sí. veías pilotos y tal, que bueno, te hacías preguntas de, oye, ¿cómo estáis controlando esto? ¿Estáis teniéndolo en cuenta? Y había un poquito de descontrol. Y toda la parte regulatoria, además un poco pues con la nueva legislación europea que ya se está poniendo en práctica y van a empezar a perseguir, unido también un poco a todo el auge de el tema de ciberseguridad, de hackeos y demás, que encima con la IA pues se complica un poco la cosa, van a hacer que, pues bueno, que las empresas tengan que poner mucho más foco en todo esto, ¿no? En cómo estamos cumpliendo temas regulatorios, cómo estamos controlando realmente que la información pues, no sea accesible. Recuerdo que sacamos alguna noticia en la tertulia este año de, no sé si era Burger King, McDonald's, una de estas, que habían puesto un chatbot y de repente la gente hackeaba el chatbot y daba datos personales de otros usuarios. Pues bueno, tiene que haber mucho más control de todo esto. Sí, sí, sí. Este año hemos visto unas cuantas cosas del estilo, algunos con datos sensibles, otros simplemente contestando a cosas que no tenían sentido, como un chatbot. Y perdonadme, creo que era Carrefour, aunque no estoy seguro, así que me perdone Carrefour si la he liado, o Alcampo, una de estas, una gran superficie. Pero efectivamente ya no basta con que la inteligencia artificial funcione, que evidentemente a nivel técnico es importante, pero yo creo que esa fase ya se está superando bastante, ya se está empezando a Mm, convertir en una commodity, ¿no?, como se suele decir sí, en este punto. Pero hay que empezar a saberlo primero si funciona cumpliendo restricciones legales, restricciones operativas, o sea, legales son hacia afuera si quieres, pero también hacia adentro de no revelar ciertos secretos, ¿no?, de claro. cómo funciona una empresa, y hay que ser capaces de poder tener una trazabilidad de lo que hace, qué ha hecho, por qué y bueno, qué límites no se han pasado de todo lo que estamos hablando. Al final, estamos empezando a automatizar algunos procesos críticos. Atención al cliente ha sido lo primero que se han empezado a hacer cosas, pero también a nivel comercial y de operaciones internas. Y, y bueno, pues se venía funcionando antes con una serie de reglas que mal que bien funcionaban. Es verdad que seguramente se equivocaban y eso ha establecido un baseline. En el momento en el que automatizas, si funciona por encima del baseline, genial. Si funciona por debajo, la estás liando. Entonces, pues hay que ser capaz de gestionar lo que está pasando, cómo está pasando y bueno, y llevar un control de todo. ¿Qué proyectos puedes sacar adelante, cuáles no y por qué? Justo, ahí hay mucho, mucho curro. Según estabas hablando, me venía a la cabeza que es algo un poco tangencial, pero estas semanas ha pasado mucho en Twitter que, bueno, en Twitter, quien no lo sepa, pues puedes, ante un post o lo que sea, puedes responder con @grok, que es la IA de Twitter, y le puedes pedir cosas. Hay gente usándolo de forma muy interesante porque a veces hay alguien que pone una noticia, le preguntas a Grok, oye, ¿esto es cierto o no es cierto? Y Grok pues te busca fuentes, te da información. Y también es capaz de generar imágenes. Entonces, estamos viendo un uso un poco perturbatorio de la IA, pues bueno, pues donde hay o mujeres o hombres subiendo fotos de mujeres mayoritariamente y pidiéndole a Grok que, pues que las ponga en bikini. Entonces, al final transformas, bueno, pues cualquier imagen normal e inocente, algunas no tan inocentes, porque hay mucha intencionalidad ahí y demás, en algo un poco, bueno, que no encaja tan bien. El problema además de esto ya es un tema
ya no, por un lado moral, ético-moral, pero por otro lado incluso legal, porque al final, evidentemente, hay gente que está subiendo fotos que no son suyas y pide el agro que las transforme y que las vuelva un poco más picantes. Por lo tanto, hay un tema legal que va a salpicar en algún momento. Y me venía a la cabeza como ejemplo de que, claro, que cuando a veces diseñamos sistemas de IA, tenemos que entender hasta qué punto los usuarios van a explotarlos y utilizarlos al máximo y cuál es la responsabilidad del que los crea, ¿no? Porque aquí Mm. recuerdo un tuit de Elon que decía algo así como, oye, a todo el que use Grok para esto le perseguiremos. Ya, tío, pero es tu responsabilidad como creador de esto y como tú lo estás poniendo a disposición del público, los efectos que puedan tener, ¿no? Entonces yo creo que como compañías tenemos que empezar a responsabilizarnos de todo esto que puede pasar y empezar a hacer escenarios de, bueno, los típicos escenarios de riesgos y entender y qué es lo que voy a hacer cuando pase algo y no simplemente decirle a la gente no seáis malos, no lo uséis, os voy a pegar. Sí, totalmente. Tenemos que pasar de ese campo abierto en el que todo vale y tiramos adelante porque estamos investigando y explorando a un punto en el que ya no es eso. Ya hemos hecho esa exploración, ya tenemos que profesionalizar la gestión de este tipo de proyectos, igual que la hemos hecho con otros, y hay cosas que no permitiríamos en otro tipo de proyectos que sí estamos permitiendo aquí y que no se puede. Si Musk decía que van a perseguir cuando se haga un mal uso, yo no veo que se esté haciendo. O sea, como mínimo hay un compromiso que no se está cumpliendo ahí, ¿no? Pero Eso bueno, es. también estamos acostumbrados a esas cosas. Sí, sí, con más que es siempre lo mismo. O sea que- Sí, hablaba más en general, ¿no? Pero sí, con más también pasa especialmente. Por cierto, tengo pendiente de leerme su biografía, que me han hablado bastante bien del libro. Sí, la de Walter Isaacson, ¿no? Es el... Sí, eso es. Vale, vamos a la 4 si quieres. Estamos todavía con estas que son mainstream, ¿vale? Estas Eso. predicciones que son un poco más mainstream y esta es que a nadie tampoco le va a sorprender a día de hoy. Si hace años la palabra clave era ofimática y si no te formabas ahí y no sabías utilizar Excel, Word, este tipo de cosas, no eras nadie, pues ahora la IA se ha convertido en una habilidad básica dentro de la empresa. No basta solamente con saber utilizar la IA, utilizarla, sino hay que saber pensar con ella, ¿no? Que realmente, como decíamos antes, en tu trabajo te esté aportando, más allá de ser una curiosidad, y de alguna forma estamos hablando de una suerte de alfabetización en inteligencia artificial. Ya no es algo opcional, no, seguramente no para todos los puestos de trabajo, pero para cada vez para más puestos de trabajo. Y desde luego, a nivel de managers y gente que toma decisiones, tienen que entender qué se puede hacer con ella y qué no se puede hacer con ella y empezar a formar a sus equipos para que lo puedan aprovechar. Y no se trata de saber hacer prompts y ya está. Hay que Mm. darle al menos una o dos vueltas de tuerca más a todo eso. Entonces, quizá este año tiene que ser un año en el que de verdad empecemos a tener formación en las empresas y no dejamos a la gente por libre que sean capaces que sean capaces, no, que se formen por su cuenta, ¿no? Que experimenten. Está bien, ya lo hemos dicho, que se hagan un curso de por ahí puede estar bien, pero los cursos de por ahí no te tienes por qué fiar. Entonces, quizá hay que Mm. arreglar mucho más toda esa formación. Justo. Yo creo que es un melón muy necesario, pero también es la típica cosa que dices, mirando en el pasado y Sí. lo que pasa históricamente, tú lo has dicho, ¿no? Con la ofimática. En su día era como, esto es necesario. Pero bueno, la gente o se formaba por su cuenta vamos, no conozco casi organizaciones que se hubieran dedicado a realmente a dar este contenido o ayudar a sus empleados a formarse con suficiente velocidad. Sí, sí. Entonces yo creo que la realidad lo que va a pasar es que va a seguir siendo un búscate la vida. Sí que es verdad que en muchos trabajos, y yo creo que en muchos roles, la gente o se busca la vida o se va a quedar muy obsoleta y eso va a forzar que la gente se forme, pero por desgracia yo creo que las empresas van a quedar un poco por detrás en lo que podrían hacer para ayudar a sus empleados a estar al día, ¿no? Y generar los espacios de compartición de información interna o de best practices o lo que sea. Que hay muchas iniciativas que se pueden hacer para ayudar. Sí, yo sí he visto en los últimos meses lo mismo, quizás desde el verano pasado a ahora, cada vez más empresas interesadas en una formación real y organizada dentro Ujú. para sus equipos, incluso diferenciada por áreas y todo eso, pero es verdad que nosotros tratamos con empresas que quizás están en el tier más alto, ¿no? En cuanto a nivel de Claro. interés, madurez y todo eso. Entonces, bueno, yo espero que por lo menos sí que empiece a ser algo real y empecemos a dejarlo menos
a la motivación de cada uno. Eso es, veremos. Tenemos otra tendencia que sería la IA en el Edge, ¿no? O sea, la inteligencia artificial ya en los dispositivos finales, sobre todo hablamos muchas veces de dispositivo móvil, ¿no? Donde la capacidad de cómputo no está solamente en la nube, sino que para muchas cosas puede estar en el terminal del usuario. Esto es algo que, por ejemplo, yo me acuerdo ya desde hace 2 3 años, incluso Apple tenía algún paper en este tipo de cosas, ¿no? De cómo, em, o sea, de cómo utilizar la inteligencia artificial parte en el dispositivo, parte en la nube y cómo gestionar la información para mantener altos niveles de privacidad, por un lado. Pero por otro lado, lo que estamos viendo ya es que están apareciendo, pues, llámalo CPUs, GPUs que se llaman NPUs, y es que es hardware especializado que va en los móviles. Por ejemplo, los nuevos iPhone ya traen dispositivos, ¿no? Como, o sea, chips de IA y demás, que facilitan que puedas delegar parte de ese cómputo en el dispositivo. Esto es muy útil porque facilita usos que si no serían complicados. Vamos a poner típico caso de un traductor en tiempo real, pues oye, pues lo puedes utilizar en un sitio donde no tienes conexión a Ujú. internet. Y luego también, pues incluso para el uso de la IA en muchas pequeñas aplicaciones que no nos damos ni cuenta, ¿no? Al final tenemos todos una galería de fotos y la galería de fotos ya son capaces, que ya lo hacen, ¿no? De taguear automáticamente toda la información. A día de hoy hay parte que se hace en la nube y cada vez más esto pasará un poco en los dispositivos, por lo que vamos viendo. Sí, totalmente de acuerdo. En este caso sí que no tengo mucho más que aportar, porque para mí has hablado de lo realmente interesante. Por un lado, el tenerlo cerca, el tenerlo en tu dispositivo, cuando hablamos de dispositivos móviles sobre todo, ¿no? Te ayuda a mejorar la privacidad y eso, por ejemplo, Apple ha apostado mucho por ello, en lugar de lanzar consultas fuera, cuando en teléfonos móviles de Android, Samsung, por ejemplo, era otro de los ejemplos que se ponía. Al revés, lo que se hacía era apostar por lanzar las consultas hacia afuera, hacia servidores, con lo cual los resultados eran mejores que en el caso de iPhone y se vieron ejemplos este año con tratamiento de imágenes, pero bueno, uno lo ponía al punto en la privacidad y el otro en los resultados. Pues seguramente tendremos que ver esos modelos híbridos, donde lo que se pueda resolver en local se va a resolver en local y para ciertas tareas pues seguramente tengas que llamar hacia afuera, ¿no? Pero también tenemos que verlos de un punto de vista, si quieres, más industrial. Y yo ya he estado en algunos proyectos que estaban relacionados con esto hace algunos años, donde realmente los modelos en general de Machine Learning, por ejemplo, pueden estar muy pegados a las fábricas, ¿no? No me va a salir ahora mismo. No me van a salir, pero bueno, donde se fabrican los elementos. Imagínate que estás fabricando microchips, pues a esos porque estoy súper espeso ahora mismo, pero bueno, a esas, Los servidores o... no los servidores, pero cadenas de montaje, perdona, no me Vale. salía el cadenas de montaje, a las propias cadenas de montaje, porque además si no, no puedes ofrecer resultados en tiempo real, ¿vale? Mm. Cuando muchas veces en esos procesos de fabricación lo que necesitas es, si estás haciendo detección de fallos, por ejemplo, con imágenes, con un modelo de Machine Learning, pues lo que quieres es que ese fallo se detecte lo antes posible. Bueno, pues eso tiene que trabajar en Ledge, ya viene haciéndose desde hace tiempo. Lo que estamos hablando es de llevarlo ya a algo más mainstream, como estamos hablando ahora, ¿no? Que tenga impacto en todo el mundo. Claro, seguramente esto nadie se va a dar cuenta porque va a ser algo transparente y orgánico y nosotros en un punto determinado no sabremos dónde se está ejecutando los Claro. modelos y es que nos va a dar igual, lo que nos pasa con tantas otras cosas. Bueno, perdonad mi espesor de hace un momento, pero bueno, ya te digo, básicamente no hay mucho que aportar sobre lo que comentabas. Venga, pues ahí alineados. Oye, pasamos si quieres ya a las predicciones no tan obvias. Vale, pues, o si son obvias, quizá a lo mejor en algunos casos son un poco más de nicho, ¿no? Más especializadas. Lo primero es quizá ya, bueno, hasta ahora la inteligencia artificial se ha venido midiendo pues, casi que por lo que sabe, más que otra cosa, ¿no? Ujú. Estos benchmarks que te permiten comparar los diferentes modelos, evolución de modelo del mismo vendor o la comparación entre modelos de diferentes vendors y tal, que nos permiten medir cómo es de buena, pero hemos llegado a un punto en el que es que todas son tan buenas que esa diferencia a nivel de la aplicación del día a día, tanto de usuario final como de los agentes que puedan hacer uso de la IA generativa, pues no van a encontrar la diferencia.
pero sí este año, si ya se empezó el año pasado, seguramente lo que tenemos que hacer es medirlo por lo que cuesta. Repito, no tanto Mm. por lo que sabes, sino por lo que cuesta. Y por tanto, lo que estamos midiendo es el coste por tarea útil y eso tiene que empezar a ser una métrica clave dentro de nuestro negocio. Entonces, bueno, la pregunta va a ser cuánto me cuesta resolver una tarea concreta con inteligencia artificial, no tanto si se puede resolver, porque eso a día de hoy lo tenemos bastante claro desde el principio. Y cuando hablamos de coste, tenemos que recordar que nos referimos no solamente a los tokens, que es lo primero que nos Mm. viene a la cabeza, sino, bueno, en los tokens hay coste de la llamada, pero hay coste de inferencia, hay infraestructura, hay latencia, hay mantenimiento, hay el coste de la supervisión humana también, ¿vale? Que a veces no lo metemos, pero deberíamos meterlo de alguna forma. Los errores que se provocan, sobre todo hasta que eso funcione perfectamente bien, las correcciones, riesgos operativos, ¿vale? Hay un montón de cositas ahí y yo creo que ya vamos a empezar a medirlo cada vez mejor. Es verdad que es un proceso, no va a ser de una, pero ese coste por tarea yo creo que va a ser clave a partir de ahora. Sí, muy de acuerdo. Recuerdo que el otro día veía por Twitter alguien que compartió una imagen, me parecía muy chulo, ¿no? Que hablaba de cómo a nivel de costes, como las IAs, tenemos el tema de los tokens, cómo en función del uso que vas haciendo dentro de la organización de la IA va subiendo ese coste versus cómo se solían contratar los proyectos hasta ahora, que al final dices, oye, pues compro un SaaS, una licencia anual y me comprometo a pagar 12.000 euros al mes. Eso tenía como dos lecturas, ¿no? También una que es, si ya el SaaS en su día transformó un poco el cómo comprar software, de tengo que comprar hardware y software para los próximos 5 años y hacer una inversión brutal en un pago mensual, ahora hay una transferencia, ¿no? A ese pago por token y como tú has dicho, midiendo ya ese pago, el coste por tarea. Y luego, por otro lado, en cuanto esto empieza a estar en producción, en plan a escala, muy seguramente estos costes suban, porque claro, a diferencia de un SaaS donde tienes un pago mensual, donde tú dices, oye, yo estoy Mm. pagando, tengo que pagar 12.000 al mes o lo que sea, esto puede ser que cuando lo ponga a escala, ahora estoy pagando menos, pero puede estar pagando un orden de magnitud superior. Y aquí esto que tú que estabas contando se vuelve más importante, ¿no? Oye, si ahí puedo eficientar el coste por tarea en un 30%, pues al final sí que voy a tener un impacto en el negocio. Y lo unían en esto que veía también con lo fácil que va a ser el cambiar de proveedor. Es decir, como pasamos de tener contratos anuales con un SaaS a un coste por tarea y muchas veces integrado vía API, puedo cambiar de proveedor mucho más fácilmente si alguien me ofrece un coste mucho más bajo. Entonces, seguramente nos lleve también a una carrera como que hemos visto ya quizás en China, ¿no? Que en China han empezado a trabajar mucho más modelos mucho más eficientes. Tenemos una carrera por ver quién es el más eficiente ofreciendo los tokens, ofreciendo esta parte de inferencia para poder ajustarse en ese coste por tarea útil realmente que tenemos en la organización, que va a depender del coste por token y también del número de tokens, ¿no? Que necesites por cada tarea y, como tú has dicho, ¿no? Más los costes añadidos que tenga pues dentro de mi organización. Totalmente de acuerdo. Una de las cosas que se ha empezado a ver este año es que los agentes que funcionan en pruebas, por eso decíamos, esa parte técnica está bastante resuelta. Cuando consigues que funcionen en pruebas y luego los pones en producción y los empiezas a escalar, ya resultan demasiado caros. Ya es cuando te das Mm, cuenta de todas las llamadas que hay que hacer, sobre todo cuando son agentes de cara al público. No que te resuelven tareas de forma interna, ¿no? Sino que tú los claro. pones en un e-commerce, por ejemplo, en cualquier web de cara al público y de repente empiezan a interactuar más de lo que tú te esperabas. Pues ahí se encarece todo y hay que ver el retorno que te da respecto a esos costes que te originan. Son más llamadas, más contexto, a lo mejor las conversaciones son más largas y aunque sea el mismo número de llamadas que tú esperabas, el coste de los tokens lo hace mucho más caro, ¿no? Entonces, eso ha empezado a ser un problema y se han originado preguntas que tiene sentido también de esto es más barato que una persona haciendo lo mismo, que son preguntas incómodas que te pueden llevar en algunos casos a decir es más barato con todo lo que implica y en otros casos no es más barato, por tanto es un proyecto que no es viable. Claro, Entonces eso. sigo tirando de la gente, que eso ha pasado bastante. Bueno, pues aquí lo que pasa es que lo de siempre, hay que ver quién gana y quién pierde. Mm. Y de momento estamos en esa pelea. Eso es. Muy de acuerdo.
Oye, por pasar a la siguiente, y no sé cómo la verás tú, porque esta es como para mí muy personal, porque lo vengo sintiendo también en los últimos tiempos, es la saturación del contenido generado por IA. Yo no sé cómo lo has visto tú, pero yo en el último mes, sobre todo, o sea, en los últimos tiempos, pero sobre todo el último mes, empiezo a ver como un uso excesivo de la IA a muchos lados, muchos se ven en redes sociales, pero también en contenidos y documentos que te comparten y tal. Y ha llegado a un punto donde ya casi con una sola palabra de más, una sola palabra en algún sitio, tú ya ves un tufillo ahí ya, y a mí ya me empieza a generar como rechazo de decir: "Venga, pues esto ya no me apetece leerlo". Ya no, ni te cuento estos típicos posts de LinkedIn de una frase corta, punto, salto, de línea, y que tienen como muchas palabras que son muy claros, ¿no? Que es IA. Entonces, para mí no, yo creo que este 2026, evidentemente, sobre todo los que estamos en mundo digital, que estamos más expuestos, pero yo creo que luego irá llegando a todo el mundo, nos vamos a un poco a saturar del exceso de uso de la IA en muchas cosas donde no hace falta usar IA y donde realmente se pierde valor. Y tengo la sensación de que cada vez más empezaremos un poco a valorar el contenido humano. Y evidentemente los dos tipos de contenido van a tener su espacio y su uso. Hay gente haciendo cosas con IA muy, muy, muy interesantes, pero el hacer contenido por hacer usando IA, yo creo que se va a ir acabando un poquito el interés. Otra cosa es que lo veamos cada vez más, porque claro, esto es como el spam, es algo que cuando es fácil de hacer, acaba creciendo aunque no tenga impacto. Sí, como todo, yo creo que va por olas. Seguramente tú y yo nos cansamos antes de esto que Claro. otra gente que está menos expuesta, ¿no? Y que se ha empezado a exponer un poco más tarde. Pero estoy de acuerdo contigo. A mí el valor, si estoy siguiendo a alguien en LinkedIn, es porque la persona me aporta ese valor. Si no, para que me lo aporte una máquina, le pregunto a ChatGPT directamente. Porque Claro. para tenerte a ti de intermediario, que me des algo que le puedo preguntar al bicho, pues nada. Como mucho, me despiertas una idea de decir, pues no se me había ocurrido hablar de este tema o saber de este tema, vamos a ir a ChatGPT o a Grok o a Claude o a quien quieras y le vamos a preguntar lo mismo. Pero entonces ya la persona, ese intermediario, no me aporta realmente mucho. Estoy en un grupo de estos que tiene cientos de personas donde se habla de inteligencia artificial. La verdad es que no suelo ser muy, en fin, no aporto demasiado, tengo que reconocerlo. Pero entre las conversaciones que veía los últimos días, alguien además con mucho orgullo decía que la última semana se había escrito 2 libros con IA y no sé qué más, ¿no? Digo, no puedes decir me he escrito 2 libros con IA en una semana porque tú no te los has escrito. ¿Vale? Existen muchas formas de hacerlo, pero no te da tiempo ni siquiera a decir, vale, me lo escribe, pero yo lo doy vueltas, lo itero, le digo las ideas. O sea, al final me está escribiendo algo con su lenguaje, pero yo tú no puedes aportar a 2 libros en una semana Si no lo más todo lo puedes. demás. Claro, porque además esta persona desarrolla aplicaciones por un tubo, por lo que dice, y cada 3 horas se saca una aplicación que alguna persona necesitaría 2 semanas para hacerla. Y claro, ya todo esto tiene un tufillo raro. Bueno, pues este tipo de perfiles cuando te los encuentras por ahí es lo que tú dices, se nota tanto a la legua que no están aportando nada, que a los que ya lo vemos, porque ya tenemos esa experiencia, pues nos produce rechazo y al resto de la gente se lo va a producir también. Hay que ver, porque la derivada de esto es el vídeo, Mm. ya tú lo sabes mejor que yo, ese nivel profesional que se está alcanzando bueno, pues seguramente va a traernos también ciertos patrones que nos ayuden a identificarlos y será otra ola posterior y eso pues, podrá tener efecto más en TikTok o en sitios así. Pero de momento de la parte del texto, 100% de acuerdo contigo. Sí, sí. Bueno, el otro día decía el CEO de Instagram, creo que era que ellos están viendo que ya en imagen, en vídeo todavía no, pero que en imagen que ya era imposible Sí, saber si algo era IA o no. Entonces, en imagen veremos mucho. Yo creo que es eso. Lo que pasa con esto de la IA es que al principio como que no somos capaces de diferenciarlo, pero llega un punto, al menos hasta ahora ha pasado, que hemos empezado a detectar pequeños patrones que te hacen que te fijes, ¿no? De sí. repente. Y yo creo que puede pasar, por muy buena calidad que tengamos, ¿no? Que al final la gente note esa falta de autenticidad y lo que acabe buscando es algo más auténtico, pues eso, en texto, en imagen, en vídeo o en lo que sea. Con lo fácil que era hace un par de años, cuando veías 7 dedos y ya sabías que la Claro, imagen era fake, ya hemos dejado eso atrás. eso es. Bueno, pues pasamos si quieres a la siguiente. Y aquí vamos a hablar del concepto de la inteligencia artificial silenciosa, ¿vale?
A ver, porque esto lo podemos explicar bien, mal o regular. Hemos tenido en una primera fase modelos de inteligencia artificial que de alguna forma nos tenían que aportar su valor, eh, generando mucho texto, siendo muy verbosos, ¿no? Y dando un montón de sugerencias, mensajes proactivos, recomendaciones que ni siquiera les habías pedido tú. O sea, eran como, te dan información de más. Tú les Mm. preguntas una cosa y que te pueden contestar en un párrafo, pero parece que un párrafo no es suficiente y te tienen que contestar en 2 hojas completas. Y igual que nos pasaba, yo creo, en los buscadores, que antes buscabas y a lo mejor al principio tenías la paciencia de mirar 4 o 5 páginas con 50 entradas o 50 resultados cada una, a día de hoy la primera página con 10 y no hay un Dios que pase de ahí. Pues seguramente a partir de ahora lo que vamos a ver este año es que vamos a valorar más que la inteligencia artificial nos genere un resultado mucho más preciso. Luego, si quieres, le puedes pedir que te amplíe, ¿vale? O a Ujú. lo mejor puede hacer un resumen ejecutivo al principio, irte muy al grano y luego desarrollarte. Pero seguramente tiene que darte un valor un poquito más corto, ser menos ese loro Mm. estocástico, ¿no? Ese un asistente parlanchín, si lo quieres ver así, y ser un poquito más silencioso en el sentido de hablar menos y aportar más con lo que diga. Muy de acuerdo y lo compro, ¿eh? O sea, porque a veces es verdad, pasa mucho, ¿no? Cuando le pides algo a ChatGPT o Gemini o lo que sea, que hay un exceso, ¿no? Es como, tío, y cuesta muchas veces que se centre solo en, oye, no, quiero esto muy concreto, que le des una vuelta solo a esto, no me aportes mucha más información que al final genera ruido y acaba derivando en algo que no te interesa. O sea que esperemos que sea así. Sí, yo no sé si te has dado cuenta, en ChatGPT 5.2, yo a 5.1 le tenía muy bien tomada la medida, ¿no? A mí, por lo menos, personalmente me funcionaba muy bien, aunque escuchaba críticas por ahí, pero en 5.2, a nivel de forma, lo que he detectado es que de repente te mete para una sola frase que te puede decir normal, te la divide luego como en bullets. Te pone el comienzo de Mm. la frase, pues un cuarto, una cosa así, y luego el resto, pero como siguiéndola, en lugar de poner coma o un i o lo que sea, te lo va poniendo en bullets y bueno, eso ya es, por un lado, sintomático, ¿no? De que es ChatGPT 5.2 el que lo está haciendo, pero además es que a mí me cansa, porque lo mismo, lo que puedes ver en 2 párrafos te llena la pantalla completa y ya es que hasta pasa, dice, bueno, me voy a otra cosa o ya tiro yo como pueda. Eso es, sí, sí. Es que la verdad que, bueno, tienes esas formas de hacer las cosas que a veces al principio molan, o sea, porque de repente tal, pero luego te das cuenta que no son más eficientes ni efectivas. Eso es. Venga, pues pasaríamos al siguiente, que es un poco que la inteligencia y la agencia o la ejecución se separan, que es algo que también hemos visto, ¿no? Vale, tenemos IAs que son muy inteligentes, que resuelven muchas cosas, que son capaces de pensar, que son capaces de proponer algo muy interesante, pero luego a la hora de poner las cosas en práctica, ¿no? De ejecutar acciones complejas de forma fiable, pues no nos hemos podido fiar, que es uno de los grandes stoppers quizás, ¿no? De adopción de la IA que hemos visto en 2025. Entonces yo en 2026 lo que vemos es que se van a separar estas dos capacidades, ¿no? Por un lado, la inteligencia del modelo y otro, la capacidad de actuar de manera autónoma, sobre todo sin causar problemas, ¿no? O sea, llevando esa inteligencia a ejecución, pero haciendo que las cosas funcionen. Está un poco alineado con lo que comentamos al principio, ¿no? Que venimos de un 2025 donde pensábamos que los agentes eran como semidioses y que podíamos tener un agente capaz de todo, y vamos a ir un poquito más como a agentes muy específicos que se comuniquen entre ellos, que generen, llámalo workflows o alguna otra serie de cosas, pero agentes comunicándose entre ellos, algunos pues más inteligentes, otros más ejecutores, y que entre todos sean capaces de resolver algo de una forma aparentemente inteligente, ¿no? Y sobre todo que nos funcione. No sé cómo lo ves tú. Lo veo igual. Hemos empezado hablando, la primera de las tendencias o las predicciones precisamente era el tema de los agentes y es que, claro, dar ese paso a gente introduce un riesgo que a lo mejor no todo el mundo es consciente. Si tú estás interactuando con ChatGPT como persona y alucina o comete algún fallo, pues seguramente te das cuenta o a lo mejor no, pero aún quedan muchas cosas por hacer y es muy fácil que termines dándote cuenta y que el impacto que genere final no sea tan grande. Cuando tú tienes un agente que utiliza ChatGPT, ChatGPT da una respuesta
y eso se convierte en una acción, como tú decías, en ejecutar una acción, pues a lo mejor de forma automática o tú estás perdiendo una venta si es un proceso comercial, o estás Mm, atendiendo mal a un cliente, o estás vendiendo más barato, o estás detectando mal si llega algún día eso una enfermedad, por decir algo, ¿no? claro. Entonces, eso que no está auditado en el momento, en tiempo real, a lo mejor pasa un tiempo, pasa unas horas y te das cuenta y lo puedes solucionar, pero mientras tanto han ocurrido tantas instancias Mm, con errores que el impacto que tienes es grande. Entonces, efectivamente, hay que separarlo y hay que empezar a poner, lo hemos venido más o menos diciendo, hay que empezar a poner atención en esa ejecución y en los mecanismos de salvaguarda que hay que construir para, no te vamos a decir evitar esos problemas, porque es muy difícil, igual que pasa con las personas, pero sí detectarlos lo antes posible. eso es. Sí, sí. Como poco ser capaces, ¿no? De tener algún mecanismo que nos alerte, nos dé una alerta y podamos hacer algo, que en muchos casos no existe. Y con la escala que se puede conseguir con esto es muy relevante. Por eso este concepto de Human in the Loop, yo creo que va a tardar mucho en quitarse de en medio. Sí, sí, muy de acuerdo. Me viene a la cabeza que creo que alguna vez lo hemos hablado, tú lo has tenido, bueno, lo hemos tenido los dos en nuestros podcast, Fares, Cameli, que en la Casa de las Carcasas tiene un sistema muy chulo con IA para generación de contenido, pero que tiene mucho human in the loop, ¿no? Que al final ellos, cuando lo cuentan, lo han diseñado de forma que haya validaciones, o sea, el trabajo que hace un agente lo valida otro agente y luego cuando hay una probabilidad de error hay una validación humana y me lleva, ¿no?, a ese pensamiento de, oye, que hay que diseñar las cosas con este sentido, ¿no? Entendiendo dónde tiene que aportar cada pieza y dónde va el humano en todo este proceso que en algún lado tiene que ir. Mm, eso es. Pasamos al siguiente y hablamos, no sé si alguien se acuerda ya de lo que era la RAG, esa arquitectura RAG, de la que tanto se hablaba hace un año, hace un poco más de un año también, ¿no? Pero hace, no llega un año, de hecho recuerdo que un cliente nos pidió que les hiciéramos un estudio para que ellos pudieran entender no solamente cómo funcionaba RAG, sino los tipos que había. Y cuando hicimos el análisis, de hecho en esa época no paraban de salir papers al respecto, vimos que había un montón de enfoques y de arquitecturas RAG distintas, cada uno con una aplicación diferente, y no se ve ya que se hable tanto. Por un lado, seguramente porque se ha normalizado, y por otro lado, porque igual ya no es tanto la solución. RAG, recordad, básicamente es una arquitectura que lo que te permite casi, que nadie me malentienda, conecto mis documentos y listo, ¿vale? Es una arquitectura en la que tú puedes conectar cualquier documentación que tú tengas dentro de tu empresa, pones en medio un modelo, le lanzas una pregunta, ese modelo busca de entre esos documentos y al final compone una respuesta, ¿vale? Y eso te permite tener un sistema en el que los resultados no dependen solamente de la información general que tenga ChatGPT, sino también de la documentación que tú le aportes. Y eso, claro, le Mm, da muchísima potencia a las empresas. Y, claro, lo que se ha visto es que ha resultado insuficiente para muchos de los problemas. Como solución básica estaba bien, como juguete exploratorio estaba bien, pero es que normalmente no vamos a trabajar solo con documentos, vamos a trabajar también con datos estructurados, con reglas de negocio, con flujos de procesos, y eso también hay que representarlo internamente de alguna manera. Cuando hablamos de datos estructurados, que es una base de datos, pero ya te toca combinar documentación no estructurada, PDFs o lo que sea, con esa base de datos. Pero luego le puedes meter eso, flujos de procesos, no sé, hay un montón de inputs que tienes que combinar y eso ya, pues, llámalo como quieras, pero ya no es el RAG con el que estábamos trabajando no. hace unos años. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que lo sustituye, por decirlo así, porque algún concepto, somos informáticos, algún concepto nos Mm, tenemos que inventar para justificar nuestro trabajo, ¿no? Y seguramente quizá este año pues tiene que surgir ese nuevo concepto. Estará ya presente, simplemente tiene que hacerse público, por decirlo así. no. Mira, leía, no sé si era esta semana o la anterior, que sacaban también un paper porque se ha hecho un análisis y parece ser que la arquitectura, bueno, los modelos RAG, que al final utilizan bases de datos ¿no?, como vectoriales, que a Ujú. partir de cientos de miles de documentos empezaron a tener muchos problemas de recuperación de información por la definición, ¿no? Que también conecta un poco con lo que tú has dicho. Al final, el RAG era pues una solución porque es bastante fácil de implementar al final y sobre todo estandariza mucho, pero que
a pequeña escala funciona, pero que a gran escala y con distintas fuentes de información tiene muchos problemas, como tú has dicho, el de mezclar distintos tipos de información que no es tan directo. Y por otro lado, esto, la pérdida un poco de potencia o de funcionalidad a partir de determinado volumen de documentos. O sea que muy, muy alineado. Tenemos que ver nuevas formas y es lógico. O sea, al final yo creo que casi todo el stack de lo que estamos viendo a día de hoy es un stack de tecnologías muy incipientes que permiten que funcione, pero evidentemente no salvaguardan todos los problemas que nos vamos a ir encontrando y vamos a tener que ir resolviendo para llevar todos estos sistemas a gran escala. Sí, eso es. Al hilo de lo que estabas diciendo, que me ha parecido un buen ejemplo y quizá pueda ser ilustrativo, tal y como funciona un RAG, es como si tú lanzas una consulta a Google. Google te devuelve una serie de páginas y tú lo que haces es componer una respuesta con esas páginas. Mm. Si entre eso que te ha devuelto está la respuesta, genial. Pero como la pregunta que tú hayas lanzado sea ambigua o no esté muy bien hecha, pues a lo mejor la respuesta que tú esperas está en la página 10. Y entonces Claro. no llegas ahí, no llegas a encontrarla nunca. Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo. Si lo que tú estás buscando, esa, esa consulta que se ha hecho a la base de datos vectorial no te lo saca como resultado, o no te lo saca dentro de los chunks de texto, que los trozos de texto, ¿vale? Ujú. Que luego hay que analizar, pues el resultado que te va a dar no es el adecuado. Entonces, bueno, se producen fallos, eso por un lado, y por otro lado, si encima tienes que acceder como sistema completo, lo que hemos dicho, a muchísimas otras fuentes de información, pues todo se magnifica aún. Y hay que decir que también todo esto introduce tiempos de cómputo muy grandes. Y hay casos en los que te puedes permitir esperar un minuto para tener una respuesta y hay casos en los que necesitas tenerlo más en tiempo real, ¿no? En 5 o 10 Mm. segundos, sobre todo de cara a un cliente. En una web tú no le puedes tener esperando, lo Claro. sabes bien, un minuto. Entonces hay un montón de problemitas ahí que nos hemos encontrado cuando esto nos lo hemos llevado a producción y con los que todavía estamos trabajando. Eso es. Pasamos a la siguiente, que es un. Esta no sé si no es tan obvia o es obvia o veremos, yo creo que depende de cada uno, pero es algo que estamos viendo que es el verdadero cuello de botella es humano y cuando hablamos de humanos casi más organizativo, ¿no? Al final muchas de las iniciativas que no están funcionando no funcionan por algunos de los temas que hemos hablado, pero en otras ocasiones es por un tema de cultura, de miedo al cambio, de gestión de incentivos o directamente porque para realmente utilizar de forma efectiva la IA en determinados procesos organizativos hace falta replantearse todo el proceso, no solo una parte. Y las organizaciones, yo creo que las empresas todavía no están en ese punto oye, ¿esto cómo lo podemos hacer mejor con IA, olvidándonos de todo el legacy que tenemos, ¿no? Bueno, con la transformación digital en su día lo vivimos, ¿no? Que pasaba lo mismo. Al final había que replantear los procesos de fondo para realmente digitalizarlos y no simplemente darles una capa por encima. Y aquí está pasando lo mismo y vamos a chocar siempre con eso, con las organizaciones, personas y este tipo de cosas. Sí, vemos constantemente que las organizaciones, y efectivamente nos referimos a las personas, pues no estamos preparados para cambiar nuestra forma de trabajar tan rápidamente. Esto nos ha venido tan rápido cuando no estábamos saliendo aún de la transformación digital, si quieres la 1.0, ya que nos diera la vuelta a esta segunda ola, pues, pues eso, que a mucha gente le da pereza, le cuesta, además depende no solamente depende de tu formación y de tu experiencia, sino de la edad que tengas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues esa gestión del cambio, de la que también hemos hablado muchas veces, esa necesidad de introducir pues, nuevas dinámicas a la hora de tomar decisiones, de delegar también, ¿no? Las tareas y en los equipos, de asumir responsabilidades, esa estructura jerárquica que a lo mejor ya se empieza a ver un poco más amenazada con este tipo de herramientas en muchos casos, pues están todas puestas en cuestión. Mm. Y lo que decimos siempre, no es lo mismo en todos los sectores, no es lo mismo en todos los tipos de empresa, pero llegará a todos tarde o temprano. Tardará más, tardará menos, pero terminará llegando. Entonces, los que están más metidos ahí son los que están empezando a sentar las bases de lo que va a suceder después, porque ya sabemos, una vez se establecen ese tipo de reglas, es muy difícil que los que vienen después las cambien. Totalmente. Entonces, bueno, estoy de acuerdo contigo, es el verdadero cuello de botella y seguramente sea mucho más difícil
no sé, no voy a decir la palabra arreglar porque no hay nada roto, pero de gestionar. Sí. Muy, muy, muy de acuerdo. Veremos. Es un buen reto que hay por delante. Ujú. Bueno, el siguiente, que yo creo que también, y esto es una discusión que teníamos también interna a finales de año, durante el mes de diciembre, pero no todo se puede y seguramente no se debe hacer con inteligencia artificial, ¿vale? Pero sí que empiezan a verse muchos casos donde te dicen que hagas, resuélveme esto con inteligencia artificial. Yo tengo un amigo que hace poco me decía, quiero coger un montón de presentaciones que me han dado, que tenían en total más de 1000 slides entre todas las presentaciones, y les tengo que cambiar el diseño. Y me decía, ¿cómo lo puedo hacer con inteligencia artificial? Y le decía, alma de cántaro, tú te vas a PowerPoint, le das a cambiar el tema por el nuevo, a lo mejor tienes que retocar alguna cosa, ya veremos, pero como mínimo te va a ahorrar el 70 al 80% del trabajo manual y no tienes que andar peleando con inteligencia artificial, ¿no? Que aquí desde luego hay bastante enjundia. Pero ya a la gente lo primero que se le pasa por la cabeza, te he puesto este ejemplo, pero tendría muchos más, ¿eh? A la gente lo primero que se le pasa por la cabeza es cómo puedo hacer esto con inteligencia artificial. La parte buena es que se le está perdiendo el miedo, ¿vale? Ya se le ve como una solución, pero por otro lado ya parece que empezamos a apoyarnos solamente, ¿no? En inteligencia artificial para todo lo que hay que resolver. Y es matar moscas a cañonazos, en muchos casos, e introducir una complejidad que no tiene sentido. Entonces, tenemos que empezar a gestionar un poquito más eso. Claro, por un lado, pasa por esa formación que hemos comentado antes. Cuando la gente sabe qué se puede hacer realmente con inteligencia artificial, qué cuesta, qué implica y lo que tiene sentido, pues seguramente le ayudará a discernir, ¿no? Y a saber cuándo tiene que hacer una cosa u otra. Pero también nos lleva a tratar de resolver los problemas con los básicos de siempre. Si esto lo he resuelto en toda mi vida, durante toda mi vida, con un algoritmo típico de ordenación, ¿vale? Una burbuja, un quicksort, cuando hablamos de programación, ¿vale? ¿Por qué narices voy a trabajar ahora, voy a pedirle a una inteligencia artificial que me ordene, o sea, que me haga un algoritmo raro para ordenar algo? Si ya sé cómo se ordena, ya está resuelto. Bueno, pues todo eso tenemos que empezar a tener cuidado con ello. Justo, sí, hay problemas muy deterministas que, bueno, se solucionan mejor de forma determinista, sobre todo cuando tienes las herramientas. Yo creo que al final es el año 2026 que la IA pasa a ser pues, estar en la toolbox, ¿no? Estar en la caja de herramientas de todos, es decir, una herramienta más. Vamos a entender cuándo hay que usarla o cuándo no. Me recuerda a muchos otros hypes con tecnología, salvando las diferencias porque no eran tan. O sea, claro, es que la IA lo que tiene es como que es como muy transformadora. Me acuerdo de la época de la gamificación, que igual, que todo el mundo quiere usar gamificación para cualquier cosa. Dice, no, es que esto sirve para lo que sirve. Y hay para muchas otras cosas que no necesitas ponerte a reinventar, como te he dicho, ¿no? Y tienes que irte a una herramienta más básica que ya tienes a mano y que te soluciona el problema perfectamente. O sea que sí, veremos un poquito, ¿no? Si vamos siendo capaces de discernir en qué situaciones sí, en cuáles no. Y yo creo que también esto aplica no solo a la IA o no IA, sino que aplica a IA generativa, Machine Learning clásico. Y, oye, que para hacer esto a lo mejor no hace falta un LLM. A lo mejor lo que necesitas es otro tipo de tecnología que ya existe también, que está funcionando y que resuelve mejor este tipo de problemas, sobre todo cuando hablamos de problemas más con datos, más que con contexto, de análisis de datos o de visualizaciones. Hay un montón de otras tecnologías funcionando que además yo creo que cada vez se utilizan más, pero como están tan en la sombra, porque claro, cuando hablamos de ella hoy en día hablamos por lo general de generativa, que casi muchos sitios se olvidan, ¿no? Que son opciones. Sí, luego estaba pensando que también es una forma que tenemos los humanos de reforzarnos y de quitarnos responsabilidades. Si antes era, es que lo pone en internet o es que esto lo he visto en TikTok y ya con eso parece que va a misa, pues es que ahora esto me lo ha dicho ChatGPT y ya lo mismo, exactamente va a misa. Con eso, pues ya parece que todos nos lo tenemos que creer, si te lo ha dicho ChatGPT está bien y además te quitas un poco esa responsabilidad. Oye, si me he equivocado, no me he equivocado yo, que es que me lo ha dicho aquí ChatGPT, no es culpa mía. Y eso también es algo que yo creo que tenemos que empezar a cuidar. Sí, sí. Bueno, aparte yo creo que los buenos profesionales serán
en esta nueva etapa, ¿no? Los que sean capaces de no echarle la culpa a ChatGPT, sino, bueno, ser capaces de discernir cuándo tienen que usar cada cosa y ya está, ¿no? Al final la IA es una herramienta, te ayuda, pero no la responsable. Oye, por avanzar a la siguiente, hablamos que infraestructura y energía se vuelven estratégicas, que lo hemos comenzado a ver este año y en 2026 va a ser core. ¿Por qué? Porque al final todos los grandes proveedores de IA, esto, había alguien de Google que lo decía recientemente, necesitaban como duplicar la capacidad de su infraestructura tecnológica cada 6 meses para poder simplemente estar a la altura como del incremento de demanda que están teniendo. Lo mismo pasa con Meta y con otras organizaciones. Eso ha llevado a mucha necesidad de energía. De hecho, el otro día escuché también una noticia, ¿no? Que había muchas granjas de minado de Bitcoin que en su día hacían mucho dinero y que ahora, pues bueno, por cómo está el mercado de Bitcoin y tal, pues no están generando tanto dinero, pero que son negocios que en su día ya se habían peleado por tener infraestructura de cálculo y por tener acceso a la energía, porque era muy Ujú. necesario. Pues que se están empezando como a reconvertir o planteando reconvertir en infraestructura de IA. ¿Por qué? Porque como poco ya tienen el acceso y los contratos de energía necesarios para poder abastecer todo esto. Entonces, al final es casi como que el mundo físico, ¿no? La energía y esa infraestructura tecnológica la que pueden, bueno, ralentizar o hacer más complicado el crecimiento de la IA. En 2025 ha estado en la conversación continuamente, pero no ha sido un stopper. En 2026 veremos si acaba siendo un stopper. No sé cómo lo ves. Sí, es que quizá durante muchos años hemos tratado la inteligencia artificial como algo etéreo, como software, como que fuera algo inmaterial, ¿sabes? Es algo que está ahí, se ejecuta en algún sitio, nos da igual y es casi como magia. Pero claro, por detrás hay máquinas y hay hardware y hay chips y hay memoria y todo cada vez está más caro, pero además también cada vez se tiene que utilizar más energía y hay que ocupar suelo y hay que invadir Groenlandia, yo qué sé, todo este tipo de cosas, ¿no? Que se están comentando. Ya fuera de coñas, pues en Estados Unidos este año pasado también se han puesto en marcha un montón de proyectos de cientos de miles de millones de dólares que están relacionados con la generación de infraestructura, ¿no? De diferentes tipos. Entonces, tenemos limitaciones físicas que nos estamos encontrando. Una son hardware y otro, podemos decir que no es hardware cuando hablamos de energía, aunque también hay máquinas detrás, pero bueno, todo lo que conlleva. Y estamos además también en un contexto en el que, bueno, pues el medio ambiente nos importa y ya estamos hablando de cambios climáticos bueno, pues esto seguramente no le va a restar al cambio climático que, bueno, que se está produciendo. Alguien tiene que ponerle seguramente. Lo primero es, quizá hay que ver hasta qué punto todo esto es real, todo este consumo que se habla, todo el agua que se habla que se consume, toda la energía que se tiene que producir. A mí me gustaría que se fuera más transparente con esto, porque cada uno te cuenta la película según le va. El que tiene, algunos tienen intereses creados en su favor y otros en su contra. Me gustaría ver primero qué es lo que está pasando y lo segundo ya con eso, pues seguramente empezar a ponerle algún tipo de solución, que si no se la ponemos a otras cosas, pues seguramente aquí va a costar, ¿no? Pero bueno, como mínimo esa transparencia estaría bien para entender cuál es el impacto que está teniendo. Sí, veremos. Había muchas noticias ya a finales de año con respecto a todo esto ¿no? Comparando el gasto energético de la IA versus otras cosas que tenemos normalizadas y al final te das cuenta que no es tanto. Hay mucho ruido mediático y es complicado separar el grano de la paja. Ujú. Vale, vamos con la última, si quieres, antes de ya a lo mejor contar cosas un poco más locas. Y esta última no es que sea muy loca, sino todo lo contrario. Quizá incluso si fuera por orden de menos loco a más loco, deberíamos haberla puesto más arriba. Pero es este hecho de que Internet se empieza a diseñar no solamente ya para humanos, sino también para las máquinas. Este año ya se ha empezado a hablar de agentic e-commerce, ¿Mm? ¿vale? En un mundo en el que pues los agentes van a hablar entre ellos eh, tomando roles de comprador y de vendedor, y eso implica que los e-commerce tengan que empezar a diseñarse para que haya agentes virtuales que se conecten con ellos y sean capaces de gestionar una compra delegada por un humano. Y esto que a lo mejor en e-commerce nos resulta muy cercano y muy gráfico porque son procesos que nosotros estamos acostumbrados, pues seguramente se va a llevar a la web
y a productos, ¿no? A lo mejor incluso a aplicaciones, a conversaciones entre aplicaciones, pero se va a llevar con mucha más frecuencia. Y quizá 2026 sea el año, quizá lo hemos puesto más abajo precisamente porque no sabemos con qué probabilidad este sea su año, pero puede empezar a ser un año en el que todo esto de lo que ya se hablaba empiece a ser real. Y al final lo que implica es que, bueno, pues que igual que la web tiene una interfaz que nosotros entendemos y con la que interactuamos, tengo otra interfaz con la que puedan interactuar los agentes y que puedan entender entre ellos, con la consiguiente definición, definición seguramente de estándares de comunicación o todo lo que haga falta, y ya se han empezado a trabajar en este año pasado, ¿no? Los 2 últimos años, en este tipo de interfaces, MCPs y todo esto que hemos venido hablando. No sé cómo lo ves. Y aparte que esto te toca a ti bastante directamente. Muy de acuerdo. De hecho, en uno de los últimos episodios, bueno, últimos, ya tiene unas cuantas semanas del podcast de Product Hackers, entrevistamos a Ander Casitas, que trabaja en Dynamic Yield, que es una de las divisiones de Mm, Mastercard. Y hablamos justo de todo esto. Ellos son una solución de personalización y ya estaban un poco trabajando en personalización de la experiencia, separando humanos y agentes. Y un poco discutíamos de que a futuro incluso va a haber personalización entre agentes, ¿no? Porque al final, pues yo qué sé, determinados tipos de agentes, los hechos con determinadas tecnologías o yo qué sé, los Powered by OpenAI versus los Powered by Gemini, por decir alguna tontería, pues se pueden comportar de forma distinta y por lo tanto tu web se tiene que acabar adaptando. Hemos visto también durante todo 2025 muchas estadísticas de que el crecimiento de agentes y bots y demás, de tráfico de agentes, bots y demás, está creciendo muchísimo. Por ujú. tanto, empieza a haber ya pues muchos agentes, el propio ChatGPT, porque consultan la web y consulta páginas web y demás, buscando toda esta información. Así que hay mucho trabajo que hacer en esa línea. También se suma, veamos esta semana como estadísticas del crecimiento del uso de los distintos LLMs como para recuperar información. Y veíamos un poco cómo crecía Gemini, que ya acaba siendo, bueno, generando un buen porcentaje de las consultas que se realizan y que ha superado a ChatGPT. Entonces también hay una parte ahí como de optimización de las empresas para parecer mejor en las respuestas de esos, llámalo agentes, aunque sean LLMs, ¿no? Pero em, que su competencia. Entonces, yo creo que estamos justo en ese punto, estamos todos viendo cómo optimizar la experiencia y también cómo optimizar el descubrimiento de nuestra marca y lo que queremos vender en este nuevo ecosistema que está cambiando muy rápido y donde además no tenemos el control para nada. Porque al final una de las cosas que pasa aquí es que las cosas ya pasan fuera de nuestra web, aunque la gente decida usar o no determinada información de nuestra web, pero puede usar las de otras y puede tomar el comportamiento que quiera. Es un mundo curioso. Totalmente. No sé si quieres que, aunque nos pasemos 5 minutillos, veamos alguna más Venga, o ¿cómo lo ves? ¿Sí? Si quieres, mira, tenemos de las 3 últimas, si quieres podemos hablar de la AGI y la de los compañeros, la 1 y la 3 venga, que tenemos por ahí. Pues, venga, te toca a ti la de la AGI. venga, pues estamos en la pregunta de siempre, ¿no? ¿Vendrá la AGI en 2026? Yo creo que ha sido como el gran topic desde que empezó un poco toda esta carrera con ChatGPT, ¿no? De la IA generativa. Todos los años ha estado la AGI encima de la mesa. Parecía que le íbamos a conseguir. Yo tengo, no sé cuál es tu sensación, yo tengo la sensación de que según hemos ido avanzando más, cada vez está más lejos. Yo creo que nos hemos dado cuenta que el concepto de AGI, aquí va a depender mucho de lo que cada uno entienda como AGI, ¿no? Pero para mí lo que era una AGI, que era como una visión asimoviana de la inteligencia artificial o de los robots, ¿no? Es como, y es realmente una inteligencia artificial que tú hablas con ella y dices, ostras, esto es humano. Hemos tenido esa sensación en momentos, pero enseguida hemos un poco como rascado la superficie y nos hemos dado cuenta que le faltaban cosas. Y yo a día de hoy estoy más en que esto va a tardar. Em, Va a tardar y seguramente cuando lleguemos ahí, si es que llegamos algún día, nos vamos a dar cuenta de cosas, ¿no? De que no es el mismo tipo de inteligencia, o a lo mejor es que es mucho más inteligente que nosotros, pero de otra forma. No sé, me parece interesante. No creo que lleguemos en 2026 y creo que vamos a empezar un poco a tratar de entender si existe ese concepto de AGI, si yo qué sé, si la inteligencia humana es realmente tan general o es que nuestro tipo de inteligencia
es específico y particular, si se puede replicar, o si algún día nos vamos a poner de acuerdo en si existe la AGI, si no, o si hemos llegado. No sé cómo lo ves tú. A ver, yo te diría, me mojaría completamente y te diría que no vamos a alcanzar la AGI ni de coña. Lo que pasa es que, claro, si lo que haces es pervertir la definición de AGI, pues alguien puede reclamar este año que se alcance, ¿no? Depende de lo que quiera ver. Desde mi punto de vista, para mí una de las cosas que es clave es que la AGI, y esto cuando hablamos de la definición de inteligencia, he visto muchas, cuando he tratado de entender que si algo es inteligencia artificial o no, he visto muchas definiciones y para mí, y es algo puramente personal, pero para mí un tema clave es ser capaces de aplicar los conocimientos que ya tienes para resolver problemas nuevos. Mm, Algo que ahora mismo no se hace. No, la inteligencia artificial no es capaz de hacer de forma general, no te digo en cosas muy localizadas. Y eso es algo que para mí va a tardar mucho en alcanzarse, ¿no? Esa transferencia de conocimiento entre diferentes dominios, incluso con problemas que son análogos, a día de hoy pues cuesta poder mm. resolverlo. Pero hay todavía objetivos muy complejos de planificación, de descomposición de subtareas que cada vez hace mejor, pero que yo creo que todavía le queda. Esas alucinaciones que tiene o esos, cuando les cambias formatos o le metes suciedad dentro de las entradas de datos, pues te hace cosas muy raras también. Eh, el aprendizaje no es nada eficiente. Nosotros los Mm. humanos necesitamos mucho menos para aprender las cosas, ¿no? De lo que necesita. No sé, hay un montón de elementos por ahí que yo creo que nos alejan todavía de esa AGI, que se alcanzará, para mí sin duda en algún momento, pero creo que todavía estamos lejos. Más allá de lo que te digo, llegue alguien de su propia definición de AGI y diga, lo hemos alcanzado. Elon Musk, me lo invento. Pues Sí, puede ser. bueno, Sam Altman que tiene mucho interés en subir su valoración y demás, pero bueno, muy de acuerdo. Sí, 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 eso es. Entonces, nada, tampoco te digo que ojalá se alcanzara en 2026. Yo personalmente prefiero que sigamos avanzando poquito a poco y que lleguemos cuando estemos preparados, porque de ahí creo que no lo estamos. Por otro lado, ojalá se alcance algo muy parecido en aplicaciones como, por ejemplo, medicina o todo lo que tenga Mm. que ver con la mejora de la salud, ¿no? En general. Sí, sí. O sea, yo creo a nivel práctico, o sea, quizás otra cosa que estamos viendo es que no hace falta que exista una AGI para que esto realmente ayude a la leche. Es decir, tenemos ya verticales. Hablamos antes de los radiólogos, ¿no? Que radiología ayuda Mm. mucho porque la IA es capaz de detectar cosas con bastante precisión y aparte es que es un trabajo un poco complicado para un humano, que los humanos somos dispersos, ¿no? Por naturaleza. O sea, hay muchos sitios donde una IA ayuda un montón sin necesidad de que sea ágil. O sea, y realmente la AGI yo creo que es más un sueño, puede ser un game changer, ¿no? De la sociedad y más a día de hoy un sueño de la gente que está levantando rondas y demás, pero es que no es necesaria. O sea, para lo que queremos con la IA, que es mejorar procesos, optimizar y hacernos la vida más fácil, no es necesaria. Muy bien, y terminamos ya. Vamos a por la última, que sería este concepto de agentes como companions, como, bueno, como compañeros que están con nosotros casi permanentemente, que van viendo qué es lo que hacemos, que van guardando en memoria todo lo que estamos haciendo, aprenden de lo que nos gusta y de lo que hacemos y cómo lo hacemos, y al final se convierte pues, en nuestros sustitutos. O no sé si recuerdas la película esta de Surrogate, de los Sí, sustitutos de, bueno, se conviertan en algo parecido y podamos delegar mucho más. No solamente compras, como hemos hablado antes de Agentic E-Commerce, por ejemplo, sino algo mucho más, ¿no? Agentes que sean una sombra nuestra y que casi puedan ser intercambiables en determinado momento. Esto es algo que hay gente que quiere y algo en lo que se ha empezado ya a trabajar. Estamos lejos, se supone, pero a lo mejor sí empezamos a ver el año que viene cositas más avanzadas. Para esto es necesario, desde luego, porque ChatGPT ya empieza a llevar desde hace algún tiempo, una memoria de mm, lo que tú quieres, de lo que haces, pero está muy limitada, por ejemplo, ¿no? Esto claro, no nos sirve, aún queda muy lejos. Y, pero luego a lo mejor no solamente tiene que llevar una memoria, sino entenderte a ti. Tu manera de pensar no es la misma que, bueno, te iba a decir no es la misma que la mía. Nos parecemos mucho, para bien o para mal. Es algo que hemos ido viendo ya desde hace muchos años, pero hay mucha gente con la que no te pareces tanto, ¿no? Que tiene unos mm, criterios diferentes, hay temas éticos, morales, yo qué sé, hay mucho ahí
que tienes que ser capaz de simular. Podemos estar hablando de un gemelo digital de una persona también, ¿no? De alguna forma con todo esto. Entonces, esos companions, ese patito, ¿no? Que nos ponemos al programar, pero en esteroides, es algo que, bueno, algunos quieren y algunos están empezando a perseguir ya. Mm. O sea, yo veo la tendencia, pero veo un paso anterior que muy en línea con lo que has dicho de ChatGPT y la memoria, que es la IA como proveedor de contexto, ¿no? Como almacenador de contexto. Mm. Que es muy interesante, porque ya a día de hoy todo lo que pueda tener en memoria un ChatGPT sobre ti es un asset súper relevante para crear, por ejemplo, experiencias mucho más personalizadas. ¿Cuál es el problema? Que yo ahora me voy a un sitio nuevo, una empresa, proveedor nuevo, y no tengo una forma de enchufarle el contexto actual ahí. Yo tengo la sensación de que vamos a llegar más o menos pronto, o sea, pronto va a haber una, pues eso, pues una forma de conectar ese contexto con otros sistemas. A día de hoy lo tenemos con los MCPs y todo el rollo, pero en el fondo sigue siendo muy técnico. Hablo algo más como, pues como login with Gmail, login with ChatGPT, y que eso directamente pues ya dé un acceso a, pues bueno, a la información necesaria para que esa experiencia sea relevante. Y sería un paso a ese companion, ¿no? No te hace falta tanto una gente que te acompañe o un clon, pero sí que es muy interesante que todo ese contexto que la IA tiene de ti puedas utilizarlo en los sitios donde tú quieras y no tengas que empezar de cero. O sea, me voy a poner una tontería, me voy a la web de IKEA, me conecto con ChatGPT, tío, ya sabes todas las cosas que te está preguntando últimamente de cómo quiero mi nueva casa o lo que sea, utilízalo para ayudarme a comprar, por decir una cosa, ¿no? Pero es un caso muy tonto, pero existen muchos casos donde puede ser muy, muy relevante ese contexto. Me parece interesante. Sería casi como separar. Un vendor tiene tu disco duro, tu registro de lo que has estado haciendo, y otro vendor lo que hace es poner la CPU, ¿no? Es poner la manera en la que procesa toda esa información para darte las respuestas. Es decir, si ya existen ChatGPT de OpenAI y existe Claude de Anthropic, pues esa memoria que no tiene a día de hoy te la podría dar otro proveedor y ellos engancharse a ella. Y esa Claro. memoria que decimos lo que hace es hacerte el seguimiento, ¿no? De lo que haces por la web, podría estar en tu ordenador incluso, habría que ver todo eso, cómo hacerlo. Me parece interesante. Desde luego, si te lo proporciona un vendor esa memoria como algo externo, lo suyo es que intentaría luego convertirse también en el proveedor del pensamiento. Pero bueno, Claro. siempre tienes la posibilidad de cambiarte. Sí, yo creo que hay distintos tipos de pensamiento, ¿no? Porque al final en un ChatGPT le preguntamos muchas cosas, pero luego vas a querer ir a algo más especializado. Voy a ponerte un ejemplo, para algo médico. O sea, quiero ahora, de repente hay una IA médica que es mucho mejor para hacer el estudio de tus análisis, por decir, y ahí le puedo enchufar mi contexto más general. Entonces, en una puedo tener el contexto específico y ese razonamiento, le puedo enchufar mi contexto más general y eso ayuda a que el resultado sea mejor. Y a lo mejor no es el mejor ejemplo, ¿no? Pero va a haber IAs o sistemas capaces de ser inteligentes, mucho mejores en algo específico que un ChatGPT que es muy generalista, pero claro, lo que le va a faltar es el contexto general que ya tiene un ChatGPT, un Gemini o cualquier proveedor más generalista. Sí, poniéndome incluso un poquito más técnico si quieres, pero también lo podemos asemejar en Machine Learning con decir, tú vas creando tu conjunto de entrenamiento, que es el mismo, pero diferentes algoritmos van a aprender, van a entrenar modelos distintos y unos van a funcionar mejores que otros. Aquí Claro. no hay un entrenamiento como tal, pero sí partiendo de ese conjunto de entrenamiento que tiene toda tu información, que tiene todo lo que has hecho, pues cada modelo va a dar a lo mejor mejores o peores resultados en un ámbito que en otro, pero van a funcionar distinto. Eso es. Bueno, pues hemos hablado de un montón de cosas. Yo no sé si todo esto va a pasar el año que viene o no. Y seguramente si analizamos dentro de 3 meses veremos que nos hemos equivocado en casi todo y que la cosa ha cambiado mucho. Es tal la velocidad que da vértigo. Sí, es muy complicado no hacer predicciones, pero bueno, yo diría a los que nos estéis escuchando, oye, comentar qué os han parecido, si hay alguna que os encaje, si no, añadir en comentarios predicciones que hoy no hayamos tocado y que creáis que van a pasar, que así, bueno, si nos ponéis en comentarios en próximos episodios lo podemos discutir y repasar y así aprendemos, porque como dice Frank, esto cambia todo muy rápido, estamos todos aprendiendo, viendo un poco tratando de analizar qué es lo que viene, pero bueno, vienen curvas siempre, así que es complicado.
Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Eso es. Esperamos que os haya gustado. Hasta la próxima semana y un fuerte abrazo. Un abrazo a todos. Hasta luego.